Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Es una oportunidad o un privilegio poderlo hacer, pero también es una responsabilidad que tenemos cada uno de los que compartimos la palabra. Yo que la predico tengo que predicármela primero y entender las cosas que Dios ha hecho para mí. Y luego usted verá qué hace con esta palabra, porque yo siempre pienso en un rey, el rey Saúl, que se le dio un mensaje allá en el primer libro de Samuel. Vino Samuel y dice, está atento a la palabra de Dios. Y le dio un mensaje muy corto, no de media hora, sino de un minuto o 2 minutos. Ve y destruye a los amalecitas sin dejar nada. Ese fue todo el mensaje. Animales, hombres, mujeres, niños y aún de los de pechos, destrúyelo todo. Eso fue todo el mensaje. Y por no aplicar ese mensaje, él perdió el reino, perdió la familia, Israel fue derrotado, fue todo un desastre. Y todo fue por esto, porque al final del libro de Samuel, por ahí en el capítulo 28 ya comienza, una adivina de Endor hizo venir a Samuel y Samuel le dice, ¿para qué me llamas? Dijo, es que el Señor no me contesta por ningún medio, ni por visiones, ni por Tumín, ni por Urín, ni por nada, ni visiones. Y ¿para qué? Si Él se ha vuelto tu enemigo, como tú no obedeciste el mandato, ni cumpliste el ardor de la ira contra Amalek. Por eso Él te ha hecho esto hoy, y mañana estarás conmigo. Israel será derrotado y todo esto, pero le recalca, eso que te dije, tú no lo cumpliste, o lo cumpliste a media y eso no cumplió. ¿Cuánto hemos recibido nosotros y qué hemos hecho con eso también? Siempre es una responsabilidad que uno adquiere cuando escucha la palabra. La deja o la toma, la aplica o la desecha, lo que sea. Pero cada uno responde por lo que haga con la palabra de Dios. Hoy volvemos a hablar en cuanto a qué vino Jesús. Y todo es tan importante, todo lo que hizo Cristo y a qué vino y todas estas cosas importantísimas. Son dignas de tomarlas en cuenta y prestarle mucha atención, porque si nosotros las entendemos, las cosas que hemos predicado, a qué vino Cristo, no vine a perder el alma de los hombres, sino a salvarlos. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo he venido a compartir la palabra de Dios, he venido para que tengan vida y tremendo. Las cosas a las que vino, importantísimas, porque las que Él hizo no las podemos hacer nosotros, así que Él vino y las hizo. Y hoy vamos a ver una que para mí de todas tan importantes que son, es la más importante. ¿A qué vino Jesús? Pero oremos primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos con reverencia y cuidado, porque todavía no sabemos con quién nos estamos entendiendo, Señor. Job dijo, cuán leve susurro es lo que hemos oído de Dios. Y apenas conocemos el bordecito de sus caminos, es decir, nada. Pero ese poquito es suficiente para mí y decirle muchas gracias. Hay una ignorancia tremenda en todos. Nadie se la conoce toda. Yo hablo, bueno, Señor, y la gente pone pretextos que no tiene conocimiento para tomar decisiones. Nadie va a llegar al conocimiento pleno de las Escrituras, Señor. Afortunadamente es por fe, es por creerle a usted, Señor. Gracias. Y gracias por su venida, Señor, porque si no era usted quien, a veces digo, merecíamos que Él viniera y sufriera tanto por nosotros. No merecíamos, pero sí lo necesitábamos, porque si no era usted, ¿quién?
se buscó y ni uno, no hay uno quien haga el bien, ni siquiera que busque a Dios. Peor ofrecerse para ir sin reunir los requisitos de un Dios santo para ocupar el lugar de Cristo y decir, yo puedo hacer esa obra. Eso no. Solo fue el amor suyo el que cambió y nos libró y nos dio esperanza de salvación y vida eterna, Señor. Gracias, muchas gracias. Y pidiendo, Padre, como siempre, que el Espíritu Santo, Él sea el Maestro que nos enseña, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Mateo capítulo 5, de esto ya hemos hablado y para mí es un tema muy importante en cuanto a la ley. Cristo dijo en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el mismo dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es en lo único que podemos confiar. Por algo dijo Pedro también, tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en estar atentos, porque es como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. En otras palabras, hasta que venga Cristo, agarrémonos de la palabra. No tenemos otra cosa que sea confiable. Pedro, hablando de la palabra profética más segura, él está hablando de la visión que tuvieron allá en el monte de la transfiguración. Y la idea es que la palabra de Dios es más segura que lo que vemos y lo que oímos. Así que es muy importante. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que dijo Cristo se cumplirá, nos guste o no nos guste, porque todos no le creen a Cristo. Yo sí creo que Él es la verdad y que hay que creerle. No dijo que decía, sino que es la verdad. Él mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios no miente. Pero cuando yo no le creo, lo hago mentiroso, como dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado de su Hijo. No es cualquier cosita en la que nos estamos metiendo. Si cogemos la palabra y de pronto digo, esto dice Cristo, pero no es así, porque ahorita el hombre está diciendo otras cosas y eso es más importante. Y tenemos la palabra de Dios y la palabra del diablo hoy, igual que en Génesis capítulo 3. Dios dice una cosa y el diablo dijo, no. Dios dijo, van a morir si toman de este fruto. El diablo dijo, no van a morir. Hoy el Señor dijo una cosa, pero el hombre dice otra. Ahí está la palabra de Dios y la palabra del diablo. Sigue hasta el día de hoy. Y hay que tener mucho cuidado. Le creemos o de no, desechemos la palabra. ¿Para qué nos ponemos a leer, a estudiar o a predicar? Si no le creemos todo, porque aquí dejo todo escrito, solamente es de leer. Es lo que trato de hacer yo. Pero bien, estamos aquí en Mateo, pero yo quiero leerles que vamos un ratico acá al libro de Hebreos en el capítulo 10. Aquí habla algo de la ley. Y esto es clave, lo que vino a ser Cristo con la ley. Dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, sino no la imagen de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si es que esto verdaderamente hiciera perfecto esos sacrificios que se ofrecían cada año, dice acá, si eso hiciera perfecto a la gente, dice, cesarían de ofrecerse, porque una vez ya libres de una conciencia limpia que ya no nos va a acusar que dentro de un año volvemos a estar con las mismas cosas, entonces todo cesaría, pero no es así. Dice el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Porque los sacrificios que se hacían y la sangre de los machos cabríos y todo esto, yo lo comparo a una tapa de una caja de revisión, que lo que hace es tapar, pero no quitar. Y cada año habría que limpiar y todo lo demás. 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque ahí están vivitos todavía, esto no se ha quitado, están tapados, están escondidos ahí. El 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden. Todo esto era sombra, no la imagen, dice, hasta que viniera Cristo. No pueden quitar los pecados. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, la palabra dice, porque, ya se me fue, pero bueno, dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la única que nos puede limpiar de todo pecado, no los sacrificios que se hacían de animales. Si esto hubiera quitado el pecado, Cristo no habría muerto. El versículo de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Por eso alguien tenía que venir para quitar, no para cubrir. Quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto no le agradó a Dios, porque la salvación es por fe y la ley no es de fe. Es así de sencillo. Sacrificio, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Vengo a hacer tu voluntad, yo vengo a cumplir la ley. No vengo a abrogarla, no vengo a anularla. Yo vengo, pero aquí dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios. Démonos cuenta a qué vino. Nosotros ni idea de todas las cosas que recibimos, los beneficios que hemos recibido del Señor. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga esto vivirá por esto. Por eso la ley no puede justificar a nadie, porque la justificación viene por fe y esto no es de fe, sino de obras. Entendamos un poco el beneficio tremendo que vino a ser Jesucristo acá al cumplir la ley, a dejarla a un lado, para podernos justificar y que entre ahora la ley del Espíritu y todo lo demás. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último.
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y se acabó el negocio, se acabaron los sacrificios y se acabó todo. Esto fue extraordinario, lo que hizo Jesucristo. Ese sacrificio no era solamente murió por nuestros pecados, aquí está muriendo para cumplir la ley también. Y por eso, con la muerte de Él se inaugura el Nuevo Testamento. No comienza en Mateo capítulo 1, porque mientras el testador está vivo, no es válido el testamento, porque con la muerte del testador se confirma el testamento. Y Cristo, todo lo que habló en los evangelios, está vivo. Así que cuando Él dijo, entregó su espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió y resucitó, se inauguró el Nuevo Testamento. Y cuando agarramos versículos de ahí para atrás, es donde está el problema de muchos, ¿no? Esto no dijo Cristo, porque aquí sí, porque aquí no, porque aquí estaba vivo todavía y todas estas cosas. Pero esto de la ley es clave. La ley y la gracia son dos temas importantísimos, pero aquí esto es muy importante. Y Cristo, con un solo sacrificio, dice, una sola ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, hemos sido santificados mediante esa ofrenda. Porque vuelvo y le leo el versículo 8, que es el clave de lo que estamos leyendo acá, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por eso no le agradaron, porque eso es obra. Y la ley no puede justificar porque no es de fe. Creo que es Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo para justicia a los que creen en Él. El fin de la ley. Cuando creemos, le creemos a Jesucristo, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, terminó la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, para poder justificar al que cree. Porque en la ley de Moisés dice el siguiente versículo, no es así, sino que dice, el que haga esto vivirá por esto. No es el que crea. El que haga, eso se trata de obras. Bien, entonces esto es muy, muy importante de lo que estamos tratando acá. También hay alguno en vamos a primera de Juan capítulo 3, por favor, y vemos algo lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Si pudiéramos leer todo, porque es clave importantísimo. Vamos desde el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y esto es importantísimo. Saber que ahora somos hijos, pero todavía no somos lo que vamos a ser. Y yo por eso le digo a la gente, no exija, porque por ahora apenas somos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, entonces sí exíjale a otro cristiano que sea como usted. Que no tome, que no peque, especialmente que no peque. Ya no tiene que pecar, eso no existe. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Aquí mismo está. Dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro, o se santifica como Él es santo. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo podíamos cumplir la ley nosotros?
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y todos, según lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a cumplir la ley? Si la estamos infringiendo, violando la ley cada rato porque somos pecadores. Entonces lo que hizo Cristo es clave. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres y niños y todo por cuanto todos pecamos. ¿Cómo cumpliríamos la ley? Cuando en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, solo Cristo, el justo que murió por los injustos, el inocente por los culpables. Qué importante es la venida de Jesucristo a cumplir la ley. Y dice el versículo 5 de 1 de Juan capítulo 3, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es el único que podía cumplir la ley porque Él no pecó, ni tiene pecado. Este era el único que reunía los requisitos de un Dios santo para podernos salvar y quitar los pecados. La santidad que nadie tiene, ninguno tenemos. Hoy la tenemos por Jesucristo, pero aquí el único que podía reunir todos los requisitos que un Dios santo, santo, santo demandaba, se llama Cristo el Señor. Y cuánto le agradezco yo que haya cumplido la ley. Porque ahorita la salvación es otra cosa, ya sé. Sale la ley y entra la fe. Salen las buenas obras, entra la gracia de Dios y todo esto. Mucho más fácil nos hizo las cosas, porque ninguno la podía. Porque todos somos pecadores. Y le vuelvo a leer el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, porque un pecador no podía cumplir la ley porque demandaba santidad. Estas cosas son muy importantes. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió y vino a cumplir la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya ahora, sin la ley, nosotros podemos, por medio de la fe, llegar a ser hijos de Jesucristo. Hijos de Dios, como dice aquí en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí mismo dice, para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos hijos adoptados, no engendrados. Es Cristo. Y también en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero habla de engendrados. Eso es otra cosa. Y para mí, eso no es un versículo para la salvación. Aquí estamos adoptados. Allá todavía no están los gentiles. Estamos de la muerte de Cristo para acá. Cuando ya se empezó a hablar de las naciones, de toda criatura y de todo el mundo, se abrió la puerta. Bien. Así que, para que recibiésemos adopción de hijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Importantísimo,
que Dios haya enviado el Espíritu. ¿Cuándo recibimos el Espíritu y cómo lo recibimos? Yo he preguntado y hasta aquí ninguno me ha dicho exactamente lo que dice la Biblia cuando recibo yo el Espíritu Santo. Cristo lo recibió después de bautizarse y salir del agua, pero como el bautismo no es necesario para esto, entonces no se sabe dónde se va a recibir el Espíritu Santo, que es la clave. Porque Pablo hablaba en Romanos capítulo 8, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este es el sello de garantía que Dios nos da, las arras del Espíritu. Nos dio el Espíritu como garantía o anticipo para asegurar la eternidad nuestra. Y la clave para la seguridad de salvación es el Espíritu Santo. Y no le prestamos mucha atención. Unos exageran con el Espíritu, otros no decimos nada. Cuando es la clave para la salvación es el Espíritu Santo. Y si al cumplir la ley ya somos adoptados y Dios nos da el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pensemos bien, averigüemos más. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo la gente y todo esto? Porque yo he preguntado a líderes y pastores, ¿cuándo recibo yo el Espíritu Santo? Cuando usted acepta o recibe a Cristo y hace la oración de fe o del pecador, que no existe en la Biblia y no sé quién se inventó eso. Y estamos jugando una eternidad. La gente, es una eternidad la que anda en juego acá. Le dije, vea, ni eso está en la Biblia, eso no dijo Cristo, que el que me recibe o me acepta o hace esta oración. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí hay un montón de incrédulos que dicen no. Es tremendo. Así que si al bautizarnos y salir del agua, como muchos, otros que se ven en el libro de los Hechos, recibieron el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de cosas muy importantes que se ha dejado de lado. Entonces Dios nos adopta y por cuanto somos hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo. Así que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, como dijo Pablo en Romanos 8:9. Y el versículo 11 ahí, importantísimo. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vive en nosotros, lo hemos recibido, Dios ha mandado el Espíritu Santo acá. Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos muertos para que nos saquen la primera resurrección. Esto es muy importante, lo que pasa es que no le hemos parado bola, haciéndole, o como dijo el mismo Cristo allá en Marcos capítulo 7, versículo 7. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque eso es lo que hemos hecho, seguir la tradición y todo, y leemos, y eso no está aquí, pero como me enseñaron hay que hacerlo. No. Si yo salí del salón del reino para coger a Jesucristo, digo, a Él le predico y hablo lo que Él habla. ¿O de no cuál fue el cambio que hice yo? Es Cristo todo para mí. Y si Él dijo que es la verdad, yo le creo. Yo le creo. Todo lo que ha hablado le sigo y digo, es verdad, es verdad. Habló de cosas tan extraordinarias como decir, vamos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito de mí. Me golpearán, escupirán en mi rostro, me azotarán, me entregarán a los gentiles, me matarán y crucificarán y resucitaré al tercer día. Hablar eso no es cualquier cosa. Y se cumplió. A Pedro le dijo, hoy, antes de que el gallo cante 3 veces, ya me habrás negado. Antes de que el gallo cante una vez, me habrás negado 3 veces. Y todo se fue cumpliendo. Todo se fue cumpliendo y se va cumpliendo y se cumplirá. Y yo le creo.
yo me he arriesgado a creerle a aquel que dijo ser la verdad. Y si Él es la verdad, hay que creerle. Si Él es el camino, caminemos por ahí. Y si Él es la vida, vivamos por Él y para Él y llegaremos al Padre. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos despedimos. Quizás hagamos otro video de este también, porque esto es muy importante. Dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador donde yo estoy, donde el Señor me tiene, el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que Él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.